La era de la divina voluntad, comentado teológicamente por el padre Joseph sobre los escritos de la sierva de Dios Luisa Picarreta, y el estudio del don que nos permite vivir en la divina voluntad. Bienvenidos hoy, amigos en fe, con la guía del Padre Joseph que nos guía. Exploremos el don que transforma al vivir la sierva de Dios, Luisa Picarreta. Sus escritos nos llevan a la verdad eterna. En la era de la divina voluntad, el amor de Dios siempre nos guiará por la senda de Luisa, en Dios confiar. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Invitamos al Espíritu Santo a nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestras intenciones, nuestros deseos, nuestros afectos, nuestras inclinaciones, nuestras divisiones, todo para que la Paloma Santa, que fue enviada sobre el río Jordán para confirmar el placer de Cristo al Padre y que está siendo enviada sobre nosotros en este momento, en estos tiempos finales, para otorgarnos la divinidad, la morada interior de la segunda persona de la Trinidad, así como la persona de la tercera. Esta divinización puede convertirse en una realidad en nosotros para que Él habitar, hablar, pensar, conversar y así sucesivamente. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, es ahora y siempre será. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hoy será un poco diferente porque ayer recibí la visita de mi superior en Roma, nos visitó. Nosotros, los sacerdotes aquí en la casa, lo hemos recibido. Un hombre muy, muy amable, y recientemente mi comunidad tuvo un capítulo general, lo que significa un cambio de guardia. Se eligen superiores, se eligen miembros, los sacerdotes son reubicados, sucede en todas, comunidades, diócesis, arquidiócesis, se les asigna un cierto periodo de tiempo en este lugar, en aquel lugar. El propósito de su visita fue tanto hacer una visita canónica como preguntarnos cómo están las cosas y también informarnos sobre a dónde podríamos ir en nuestra próxima asignación. Así que, debido a eso y a mi cuidado por el sacerdote mayor aquí, estoy cuidando de él, ya que tiene problemas de salud y no hay nadie más que lo haga. Decidí hoy hacer de esta una sesión donde ustedes elijan los temas. Básicamente podrían pedirme que aborde cualquier tema que sea urgente o responder cualquier pregunta que les preocupe. La oración del Gloria con la que comencé. ¿Cómo terminamos esa oración? Después de invocar a la Trinidad, decimos, como era en el principio, ¿qué es la Trinidad? En el principio, aquí mi pregunta para ustedes, pueden desactivar el silencio y libres de responder. ¿Cuándo es el principio de la Trinidad? Decimos en el principio como era en el principio. Bueno, ¿cuándo fue el principio? La razón por la que decimos en la oración
en expresiones litúrgicas de fe, palabras como en el principio, el alfa y la omega, es porque no podemos conceptualizar ni expresar la realidad de la eternidad, porque todo lo que podemos referirnos, incluyendo a nosotros mismos, tiene un principio. Todo aquello a lo que nos referimos tiene un principio. Nuestras almas, nuestros cuerpos, todo tiene un principio que percibimos. Así decir Dios no tiene principio, decimos como estaba en el principio. Tenemos que darle algo con lo que podamos relacionarnos, un punto de partida. No hay un punto de partida. Más teológicamente correcto sería como fue desde la eternidad, es ahora y será por siempre. Pero está bien, es algo así como la oración del Padre Nuestro. Durante 2000 años hemos estado usando las palabras incorrectas, pero entendimos el significado y Dios mira la intención más que la letra cruda y desnuda que se expresa. Así que en la oración del Padre Nuestro decimos, no nos dejes caer en la tentación. Teológicamente, Dios no puede llevarnos a la tentación. El diablo puede, pero no Dios. ¿Por qué pedimos a Dios no llevarnos a la tentación? No tiene sentido porque Dios no puede hacer eso. Lo que puede hacer y lo que ha hecho con su Hijo, con varios santos como el Padre Pío, Luisa, quien permitió que el diablo lo pusiera a prueba. Jesús fue probado en el desierto. Es fortalecer nuestras virtudes al permitir que el diablo nos tiente y nos pruebe. Pero Dios no está haciendo eso. El diablo lo está haciendo. El diablo es quien tienta. Así que deberíamos decir, no nos dejes caer en la prueba, ya que al no crecer seremos llevados a la prueba. Pero lo que deberíamos decir, como el cardenal Joseph Ratzinger abordó en el primer volumen de la trilogía Jesús de Nazaret, que escribió bellamente, la mejor obra teológica bíblica que he leído de toda la Biblia y sus diferentes interpretaciones, es que no seamos abandonados en la prueba. Y por eso el Papa Francisco lo cambió sabiamente, en italiano. Debería haberse hecho en los primeros siglos de la Iglesia, pero la Iglesia lo mantuvo en su forma original. ¿Por qué? Porque la teología se estaba desarrollando durante siglos. Estamos en el punto. Tras 2000 años, tenemos una mejor comprensión de lo que esa oración debería significar. Ya que en los primeros concilios ecuménicos se estaban definiendo las naturalezas de la Trinidad y personas, no llegamos a una comprensión completa hasta muchos años después. Y también los atributos de Dios, sus propiedades, lo que puede y no puede hacer. Nada es imposible para Dios. Hay algo que sí es, y eso es que tenemos que pecar, pero eso es una afirmación negativa, no positiva. Ahora, por lo tanto, cuando, por ejemplo, celebramos la fiesta de Navidad que se acerca, no tenemos que preocuparnos sobre si técnicamente esa es la fecha exacta en la que nació Cristo. Eso no importa tanto como el evento en sí. Así que las palabras nuevas y crudas no importan tanto como la intención misma, siempre que la Iglesia permita que se usen esas palabras y establezca esas palabras como las que debemos decir. Ahora, ¿pueden cambiarse estas palabras de vez en cuando? Por supuesto, pero esa es la tarea de la Iglesia, no la nuestra. No podemos individualmente, cuando todos estamos diciendo el rosario, decir, no quiero decir Ave María, o no quiero decir bendita eres entre todas las mujeres. Quiero decir que eres la bendita entre todas las mujeres. Entonces comienzas a confundir las cosas. Cuando todos lo hacen por su cuenta, hay falta de unidad y sincronicidad, como con los primeros apóstoles y los hechos de los apóstoles. Había armonía entre todos ellos. Así que la Iglesia tiene esa tarea y tenemos que cumplir con eso, ¿ves? Pero cuando la Iglesia cambia las cosas, siempre nos da una explicación y nos hace saber que hay una razón. La semana pasada, uno de los participantes anunció sobre el sínodo, una sinodalidad, y había visto un programa muy detallado, interesante y muy informativo que fue en vivo desde una parroquia en la Arquidiócesis de Chicago, de la cual el cardenal Blaise Cupich es responsable en la televisión local, y fue muy bien recibido por la audiencia. Y él había compartido esto.
Y me gustaría ver dónde reposa tu corazón con esto. Y si puedes comentar más, simples y concisos, es decir, la sinodalidad, es un camino de renovación espiritual y reforma estructural para hacer que la Iglesia sea más participativa y misionera, es decir, hacerla más capaz de caminar de manera más efectiva con cada hombre y mujer, irradiando la luz de Cristo. Sí, esa es una de varias expresiones del sínodo. Ahora, si quieres saber cuál es la definición de la Iglesia sobre esto en relación al sínodo, puedes consultar el Código de Derecho Canónico. El artículo 334 habla sobre el propósito de los sínodos en la Iglesia, y hay varios cánones sobre los sínodos, el 334, pero el 342 y siguientes profundizan sobre el propósito, la naturaleza, y los sínodos son parte integral, esencial de la Iglesia. Los sínodos son donde los obispos abordan las costumbres, usos o leyes civiles contemporáneas, tradiciones, preocupaciones que afectan a las personas. Tomemos como ejemplo el matrimonio entre personas del mismo sexo. Supongamos que un estado lo legaliza, el otro estado no. Está bien, así que los obispos se reúnen y abordan este tema porque ¿qué pasa si un sacerdote habla desde el púlpito en contra de eso? Va a la cárcel, así que tienen que abordar esto. ¿Cuál es la forma adecuada? Porque a menudo hay una discrepancia entre la Iglesia y el Estado. Así que el sínodo es para formular una respuesta eclesial adecuada sobre cómo mantener la verdad entre un hombre y una mujer solo como sagrada es una comunión a los ojos de Dios, sin echar leña al fuego y simplemente diciendo, salgan y condenen esto, y luego todos ustedes habrán estado en la cárcel si es necesario. Así que hay diferentes maneras de abordarlo. Y así, por ejemplo, el Canon 344 habla sobre el propósito completo del sínodo, define la agenda, quién preside, así que hay puntos que deben ser articulados y hay una asamblea, una sesión general e incluso podrían haber comités ad hoc, incluso aparte del sínodo, donde los obispos no actúan en un sínodo, sino solo para un propósito específico. Pero te remitiría a esos cánones desde los 330. 340 hasta los 350. Todo habla sobre el propósito del pecador, así que lo que dijo el cardenal Cox allí, creo que es de Chicago, y tiende a estar en el lado más progresista, mucha gente lo sabe, tiende a inclinarse hacia la progresión en lugar del conservadurismo. En mi opinión, no es una expresión muy progresista de su parte, considerando otras cosas que le he oído decir. Pero esta es una de las cosas sobre la Iglesia que quiero enfatizar. Ahora que mencionaste esto, en los Hechos de los Apóstoles, creo que es el capítulo 17. Tendré que verificar esto. El primer concilio importante en la historia de la Iglesia cristiana fue en la ciudad de Jerusalén, del cual no fue presidido por San Pedro, sino que fue presidido por San Santiago. Él era un presidente. Cada sínodo tiene un presidente, cada concilio tiene un presidente, un redactor, y estaban en desacuerdo entre sí. Estos apóstoles y el primer concilio no estaban de acuerdo. Hubo un gran debate. Desde el principio de la Iglesia había conservadores y liberales en diferentes ámbitos, por supuesto. La circuncisión, comer alimentos sacrificados, estar circuncidado o no. Algunos estaban a favor, otros en contra. Así que hay muchas diferencias. ¿Qué dice el libro de los Hechos de los Apóstoles? Voy a ver si puedo. Lo encontraré aquí. Hechos 15:7. Dice que Pedro se levantó. Dice que después de haber habido mucho debate, está bien, esa es la expresión clave. Entonces, Pedro se levantó, refiriéndose al Papa, y básicamente resumió toda la reunión y el acuerdo al que llegaron después de todo este debate. Los sínodos hacen lo mismo. Así que tienes a los de la izquierda y a los de la derecha y están debatiendo. Eso es normal. Esto es saludable. Hay algunas personas que piensan que todos deben,
todos los obispos deben seguir lo mismo y deberían reunirse y elegir lo mismo sin ningún desacuerdo. Eso va en contra de la forma del Espíritu Santo. El Espíritu Santo prospera en el debate, siempre que no se maten entre sí. Prospera en el debate siempre que se haga con el fin de llegar a la verdad y resolver las diferencias de una manera dialéctica teológica, lo que percibimos como la verdad de Cristo. Entonces, por ejemplo, digo, prefiero la comunión en la lengua de rodillas. Otra persona, prefiero de pie. Otra persona, prefiero hacer una genuflexión y luego recibir la comunión en la lengua. Otra persona, prefiero hacer una genuflexión y recibirla en la mano muy reverente. Así que tienes todas las diferentes escuelas aquí al mismo tiempo, empujando su propia idea, pero la clave es que no lo impongas, sino que en realidad lo presentes. Y luego debatas. Un debate saludable es bueno, y luego llegas a un acuerdo. Bien, considerando este contexto, la cultura de los tiempos, los riesgos involucrados, etc. Establezcamos en esta área esta cultura para este grupo. Ya sea África, ya sea América, todos tienen diferentes instrumentos como el congoleño o el oregón. Cada cultura tiene su propia historia, sus propias preferencias, sus propias culturas. Y el Papa Juan Pablo II habló sobre lo que creó una palabra llamada la inculturación del Evangelio. Cuando traes el Evangelio a algo, traes una nueva verdad a algo. No es una nueva verdad, es la encarnación de una verdad en una cultura pagana o una cultura imperfecta. Adoptas esas prácticas culturales existentes, pero despojarlo de sus costumbres paganas o inmorales, y eso no es fácil. Así que en África, por ejemplo, hasta el día de hoy, tienen tribus, y tienen muchas de estas prácticas que no son católicas. Así que cuando la Iglesia Católica comenzó a establecer una diócesis en África, tuvo que enculturar el Evangelio en esa cultura. Así que mantuvo los tambores, mantuvo el baile, pero desechó todos los elementos tribales que eran parte de esa adoración. Está bien, así que cuando tenemos sínodos, esto es lo que sucede. Tienes un obispo que está a la izquierda, otro que está a la derecha y otro que está en el centro. Pero sí, en respuesta a esa expresión creo que está bien lo que dijo. No creo que haya nada de malo en eso. Sí, así que quería comentar y ver si quizás mi comprensión es correcta respecto al comentario o pregunta sobre el sínodo y lo que el obispo había declarado. Mi comprensión de eso en términos de lo que está sucediendo en el mundo es que la mayor parte de la iglesia antes tenía la mentalidad de que veníamos de la cristiandad, donde las leyes del Estado y las leyes penetraban. La cultura, la cristiandad era dominante. Ahora estamos viviendo en un mundo post-cristiano, así que es más un tiempo apostólico, como cuando los apóstoles estaban aquí, así que estaban lidiando con mucho paganismo, el imperio, ya sabes, todo lo que estaba sucediendo. Y así cuando Padre usted aborda, ya sabe cómo lidiamos con un Estado que permite, ya sabe el matrimonio entre personas del mismo sexo y el otro que no, y luego cómo permanecemos fieles a nuestra fe, sí, a la Iglesia, mientras aún practicamos la caridad hacia aquellos que no piensan igual. No sé si eso fue claro. Y la respuesta se encuentra en varios pasajes de las Escrituras y también se encuentra en la creación de los 2 códigos de derecho canónico por parte del Papa Juan Pablo II. Antes del Papa Juan Pablo II, realmente no existía un derecho canónico oriental, que él creó para trabajar en sincronía con el derecho canónico occidental. Esta fue una de sus contribuciones geniales, de las que casi nadie habla. Además de iniciar la caída del muro de Berlín durante la época de Gorbachov y Reagan, Juan Pablo II fue el jugador clave en la caída del comunismo. Él fue quien, si hay una sola persona responsable de eso.
Por eso fue disparado por Aliaca. Pero, cuando creó estos dos códigos de derecho canónico, tuvo esta tremenda habilidad, este discernimiento, que es muy raro, para poder separar la doctrina de la disciplina en lo que puede cambiar y lo que no puede cambiar. La disciplina siempre cambia, la doctrina nunca cambia. Así que, cuando tuvo que adaptar la disciplina oriental sin cambiar la doctrina católica, lo hizo muy bien en la Corte Oriental de Derecho Católico. Y también cuando hizo eso con respecto a la dignidad de la mujer en estos tiempos finales. Eso era inaudito durante la mayor parte de la cristiandad. Durante la era cristiana, la cristiandad, cuando la misa en latín estaba al máximo, la cristiandad es una expresión vaga, ya que ¿cuándo realmente comenzó? ¿Cuándo realmente terminó? No lo sé. Pero sabemos que durante varios miles de años, la Iglesia celebró debería decir, la Iglesia Católica Occidental, la latina, celebró en latín, pero había diferentes ritos que no celebraban en latín, que se unieron a Roma después del cisma del siglo XI, el cisma oriental occidental. Sacó a relucir algo que no se había sacado a relucir mucho durante este reinado, expresión de la misa latina alta, donde las mujeres ahora tienen un lugar, un papel activo en el mundo. Santa Teresa de Ávila quería estudiar griego, hebreo y latín. Ella era Juana de Arco. Dios la envió a hacer el trabajo de un hombre en la guerra, así que hay ejemplos en la Iglesia que parecen modernos para nosotros, pero en realidad no son tan modernos cuando se ven desde la perspectiva de la historia. Y era muy bueno discerniendo lo que puede ser permisible en el mundo secular que se considera no cristiano. Pero eso realmente es parte integral del cristianismo. Tomemos, por ejemplo, la renovación pentecostal. ¿Cómo lo llaman? Pentecostés fue un renacimiento, siempre en las Escrituras, capítulo 13 de Corintios. La Iglesia durante la cristiandad no tenía nada de esto. No había hablar en lenguas, ¿verdad? Pero está en la Biblia. Pablo lo estaba haciendo. Así que la Iglesia lo dejó de lado durante más de 1000 años, hasta que finalmente, en estos tiempos finales, el Papa Pablo VI lo revivió con su motu propio, alentando la renovación carismática. Esto no está contra la cristiandad. Fue descuidado y ahora se trae al frente. Tomemos, por ejemplo, el sacerdocio casado. Oh, no podemos hablar de eso. Pedro estaba casado. Cristo lo eligió para ser papa. Imagina tener un papa casado. Simplemente estoy diciendo lo que estaba al principio y lo que fue permitido por Cristo. Cristo no permite nada que esté mal. Pablo dice que el obispo debe estar casado solo una vez. Entonces, ¿es un pecado para un sacerdote casarse? Si la Iglesia lo permite, no. Pero una vez, como dice Pablo, de acuerdo. Y los bizantinos orientales, lo que ellos llaman los muniatas, estaban separados de Roma y regresaron a Roma. Se les permite casarse una vez antes de la ordenación y estar casados, y por supuesto ser ordenados con la familia, y la Iglesia permite que no hay pecado en eso. De hecho, durante el siglo IV, durante la herejía arriana y así sucesivamente, durante varios de Jerusalén, Agustín, había más sacerdotes casados que célibes en la Iglesia católica. La mayoría de la gente no se da cuenta de esto. Pero luego uno de los papas hizo que fuera obligatorio que todos fueran célibes en Occidente. Bien, entonces, ¿significa esto que, digamos, el Papa Francisco mañana dice que estamos permitiendo sacerdotes casados en la Iglesia Católica? Es un liberal, ya sabes. Digo, bueno, depende del contexto. Tal vez ahora no sea el momento adecuado para eso. No creo que lo sea. No creo que sea prudente ahora simplemente abrir las puertas para que los sacerdotes se casen. Y no quiero centrarme solo en esto, son solo varios temas que te estoy planteando para enfatizar eso.
El Papa Juan Pablo II tenía esta brillante capacidad para discernir lo que era verdaderamente parte de la tradición, pero que había sido descuidado y lo trajo de vuelta, y fue atacado por esto. Cuando fue a Asís, por ejemplo, para la reunión ecuménica, la gente le lanzaba piedras, especialmente los conservadores de extrema derecha, que lo llamaban hereje y todo eso. Oh, míralo, se está reuniendo con los budistas, con los islamistas. Pero él estaba haciendo algo que Cristo hizo cuando fue a la aldea samaritana y habló con una mujer, lo cual estaba prohibido por la ley mosaica. Hablando con una mujer divorciada y casada de nuevo 5 veces, oh Dios, no podríamos hacer eso. El punto es que tenía brillantez y acertaba en todo porque su mente era increíble. Sabía cosas que la mayoría no sabe. No saben que él sabe lo que hace. Ahora, el otro ejemplo que mencioné era de las escrituras antiguas. A veces hay compromisos sagrados sin comprometer la doctrina o la moral, pero es un compromiso ético, no un compromiso moral. Tomemos como ejemplo cuando los fariseos le preguntaron a Cristo si debía pagar el impuesto del templo, y luego le preguntó a Pedro, ¿tiene que pagar el rey o está exento? Y él dijo, por supuesto, el rey está exento, no tiene que pagar. Y dice, para que no les demos razón, para que no causemos escándalo, ve al lago. Y saca un pez con 2 estateros en su boca, y usa eso para el impuesto del templo para los 2. Cristo podría haber dicho, no, soy el rey, no tengo que ceder, estoy manteniendo mi posición, no me importa lo que pienses, pero se inclinó para evitar un escándalo mayor que no tenía que ser causado sin comprometer la doctrina. Así que a veces la Iglesia puede ceder por el bien mayor sin comprometer la doctrina. ¿Y dónde termina esa flexibilidad? Aquí es donde entra el discernimiento, el conocimiento de 2000 años de tradición en la historia entra, y aquí es donde cuentan los sínodos. Son útiles para discernir hasta dónde podemos llegar en esta forma. Entonces, Padre Inutsi, yo soy quien hizo esa pregunta sobre el espíritu la última vez, sobre la persona, y vengo de la teología del cuerpo. La persona es espíritu, alma y cuerpo, y somos materia y espíritu. Y te pregunté, está de hecho basado en Jeremías 1:5. Antes de que te colocara en el vientre te conocí y dije, bueno, esa es la forma del espíritu. Existimos de hecho en la mente y el corazón de Dios desde toda la eternidad, y tú dijiste que sí. He estado hablando sobre esa conversación la semana y han surgido otras preguntas. Es esto. Así que dije, me pregunto qué diría el padre Januzzi sobre esto. Entonces existió nuestra alma, de alguna manera, desde toda la eternidad, y aquí es de donde vengo. No, la Iglesia nos ha condenado, enseñando sobre la preexistencia del alma. Fue algo que fue promovido por Orígenes, un escritor de la Iglesia primitiva, pero recuerda que el alma no existía en realidad antes de la concepción. Nada de ti existía en realidad en el tiempo y el espacio antes de tu concepción. En la mente de Dios todo existía, pero eso no significa que exista en realidad. Por ejemplo, quieres tener un hijo. Concibes la idea en tu mente. Eso no significa que el niño exista en tu vientre. Así que Dios nos concibió en su mente desde la eternidad, no en la realidad. Solo cuando somos concebidos, nuestro ser realmente existe, lo que significa que somos seres independientes y autónomos en ese momento. Antes de eso no lo somos, solo somos un pensamiento, eso es todo. Jesús, cuando Luisa estaba en ella, tenía alrededor de 60 años. Jesús se le apareció y dijo, te vi hoy antes de crear el mundo, tal como eres ahora. Así de clara es la mente de Dios. No es solo una idea vaga como sé quién eres, pero no puedo ver exactamente lo que eres. Dios ve cómo nos vemos en cada momento de nuestro crecimiento antes de que creó la estrella. Pero no es realidad, está en su mente. De hecho, el Salmo 103. Salmo 103, versículo 3 dice, antes del amanecer, antes del vientre del amanecer, te he engendrado. ¿Qué significa eso? ¿Cuál es el vientre del amanecer?
Eso está en su mente. Salmo 103. Está bien. Gracias, Padre. Yo, por razones reales, quiero hacer una pregunta sobre los volúmenes de Luisa. Luisa, de volumen 36, 22 de marzo de 1938. Dios, una vez declara, explica a Luisa cómo quiere arrebatar del alma el último acto de completación, el último acto de amor. En el cielo, y Él dice que deberían reconocer nuestra voluntad como el origen y la culminación de nuestras vidas, y con satisfacción aceptan la muerte para cumplir un acto de nuestra voluntad. ¿Qué pasa con aquellas personas que se suicidan? ¿Cómo deberían aceptar la muerte? Bueno, explicaré más en detalle el pasaje al que te refieres y luego te daré un ejemplo del santo, el santo patrón de los confesores, San Juan Bautista Vianney, quien tuvo un caso donde una madre, deprimida, queriendo morir, se acercó a él porque su hijo se suicidó, saltando de un puente. Así que primero abordaré este pasaje del volumen 35, 22 de marzo de 1938. Y aquí Jesús le dice a Luisa que en el momento de la muerte es el arrebato del alma de Dios, porque en ese momento todo se revela al alma. Es un momento muy augusto y solemne. No podemos entenderlo ahora porque no tenemos a los demonios y a los ángeles compitiendo por nuestra alma en este momento, lo cual sucede en el momento de la muerte. Y cuando hacen eso, todas estas visiones internas, locuciones internas, comienzan a suceder dentro de nosotros que nunca hemos experimentado en nuestra vida. Oímos voces, oímos y vemos interiormente imágenes que no vemos. De acuerdo. Y así Jesús le dice a Luisa aquí que en el momento de la desilusión, al ver y experimentar de primera mano cuánto nosotros la Trinidad ama el alma y ámala ahora. El alma siente tanto dolor que se arrepiente de no haberla amado. Reconoce nuestra voluntad como el principio y la culminación de su vida, y para ofrecer satisfacción, acepta su muerte para cumplir un acto en nuestra voluntad, porque sin un acto en nuestra voluntad no puede alcanzar el cielo. Y luego añade, con la excepción de los más pervertidos y obstinados. ¿Cuántos son salvados en el momento de la muerte por virtud de este estratagema completamente amoroso nuestro? Si esto significa que tienen que soportar un largo tiempo en el purgatorio, el momento de la muerte es nuestro rapto diario del alma, es el hallazgo de la criatura humana que estaba perdida. Está bien, ahora si una persona se quita la vida saltando de un puente o está bajo la influencia de drogas, lo que mitiga su deliberación y por lo tanto sus acciones, no significa que estén perdidos para siempre. Antes del Concilio Vaticano II, no fue antes del Concilio Vaticano II, fue después del Concilio Vaticano II. Unos años después, la Iglesia hizo una ley que revocó su ley anterior. La ley anterior era: nadie que se quitara la vida podía ser enterrado en un cementerio católico. Luego, poco después del Concilio Vaticano II, se permitió eso. ¿Por qué? Y con buena razón. Porque solo Dios ve qué pasa en una persona al quitarse la vida. San Juan y San Antonio vieron a mujer desesperada, madre de un hijo que se había quitado la vida, y ella dijo: no tengo más razones para vivir. ¿Por qué Dios me mantiene aquí? Creo que mi hijo está en el infierno. Ahora, esto fue en la época, ya saben, en los años 1700, cuando la gente pensaba que los suicidios son un boleto directo al infierno. Así que ella estaba convencida de que su hijo estaba en el infierno. Y él le dijo: yo rezaré. Cuando la vio de nuevo, dijo: tu hijo fue salvado. Dios se lo reveló. Desde el momento en que saltó hasta el momento en que murió, se convirtió, se arrepintió de lo que había hecho. A veces un acto de suicidio es impulsivo, no siempre es premeditado, no está planeado con antelación,
y hay mucha presión que lo acompaña, y por lo tanto, falta de deliberación, falta de premeditación, y por lo tanto, Dios ve estos factores atenuantes que nosotros no vemos. Así que, aquí, en un caso como este Sí, Juan Vianney, que vivió desde los años 1700 hasta los 1800, estaba en una época en la que el suicidio se consideraba completamente un tabú. Todavía lo es, pero ahora entendemos que algunas personas cometen errores incluso en el momento de la muerte. Y puedo decir que incluso en el momento de la muerte, arrepentimiento. Hola, padre. Solo una pregunta sobre esa discusión que estabas teniendo al principio con el Gloria, y estaba pensando la semana pasada, siempre pensé que al principio era así, que cuando regresamos a Adán y ya sabes, la creación y cómo poseía la voluntad suprema como su totalidad y que estaba realizando todos estos actos que ya sabes, se suponía que debían continuar hasta que el pecado y el mal entraron. Pero solo estaba pensando que eso fue al principio. En mi mente, cuando decía gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era al principio, sabes, la forma en que se suponía que debía ser es ahora y siempre será. Entonces, está mal que esté pensando de esa manera. No, la Iglesia no define. No, también puedes aplicar eso, pero cuando estamos orando a Dios como fue al principio, puedes decir que sí, lo estamos glorificando solo desde el momento de la creación del hombre, sin incluir la creación de las estrellas y la creación de los animales y la luz que vinieron antes del hombre. Ten eso en mente. Pero yo, cuando digo al principio, simplemente incluyo todo y entiendo el principio, como si no tuviera principio. Ayer hice una sesión con los niños sobre el sacramento de la reconciliación y hablamos sobre Dios siendo eterno y ya sabes todo esto. El otro pensamiento que pensé, estamos hablando sobre el pecado venial y el pecado mortal, y me pregunto porque cuando Adán de alguna manera realmente pecó, porque el mal no existía antes de que él pecara, así que él sintió cosas cuando hizo lo que hizo y tomó esas decisiones. Obviamente fue malo y ahora lo sabemos, pero ¿fue eso mortal? Entonces, ¿qué hizo él? Sí, está bien, había mal antes de Adán, pero no en la naturaleza humana, sino en los ángeles que se rebelaron. Pero en la tierra estaba Satanás, ¿recuerdas? Él estaba en el jardín del Edén y creo que había mal incluso en la tierra, después de que Adán y Eva fueron exiliados a lo que llamamos el Valle de las Lágrimas en la Santa Reina. Pero en Edén no había mal. Ahora, cuando él cometió el pecado original, ese fue un pecado mortal. Ahora nadie puede cometer el pecado original de nuevo. Pero todos podemos cometer pecados mortales, pero nunca como el pecado original. Nunca tendrá esas consecuencias. Así que el pecado original fue un pecado mortal, pero fue a una escala universal que nunca puede repetirse porque se extendió hasta el futuro para impactar a toda la descendencia futura de Adán y Eva, más allá de su libre albedrío. Así que todos somos concebidos con esta marca negra, con esta discapacidad del intelecto, la memoria y la voluntad que ni siquiera el bautismo elimina. Así que su pecado técnicamente era imperdonable. No debería haber sido perdonado porque antes de que Adán pecara en Génesis, Dios dice, si comes de este fruto, ciertamente morirás. Dices, oh mira, Dios no dijo la verdad. No murió, debería haberlo hecho. Pero Dios proporcionó un redentor. Y esa es una pregunta teológica abierta al debate. ¿Por qué Dios dijo que morirá seguro y luego le perdonó la vida? Y Adán, sabemos, está en el cielo gracias a las revelaciones de Luisa, quien se le apareció y le dijo que le agradecía por haber hecho lo que él no pudo hacer. Y Jesús incluso dice hoy que, aunque Adán falló y cometió pecado original, cada vez que hacemos nuestros actos, están conectados a los primeros actos de Adán, quien fue la cabeza de la raza humana. Así que sí, creo que Dios en su mente eterna, de alguna manera, anticipó que Adán y Eva, de alguna manera, pecarían y proporcionó en su mente eterna la redención incluso antes de que Adán y Eva pecaran. Y así sucesivamente.
Hola, padre. Hola. Tengo 2 comentarios, o tal vez una pregunta primero. Cuando hablas de nuestro Padre como era al principio, siempre creí que era desde la creación. Porque antes de la creación, en un solo acto, solo era Dios, quien se glorificaba a sí mismo. Y luego, al principio de la creación, nos separamos de Dios, comenzamos a glorificarlo. Eso es lo que pensé. Esa también es una buena perspectiva. Entonces Anne dijo, al principio de Adán y Eva, tú dices al principio del orden material creado, y algunos pueden decir al principio de su existencia. Así que sí, todo está abierto a la interpretación individual. La Iglesia acepta todo esto y no define específicamente cómo. Debemos entender el principio, todos son aceptables. Como en inglés, en latín, es lo mismo, es exactamente lo mismo. En Ducas, en Tentacionen. Es exactamente lo mismo. Por lo tanto, en español decimos, no nos dejes caer en la tentación. En realidad, de hecho... Así que eso es lo que el Papa Francisco cambió a no nos abandones en la prueba, similar al español. Y eso es correcto. Sí, esa forma es correcta. Sí, el latín tenía expresiones buenas, pero también incorrectas teológica. Solo porque sea latín no significa que todo esté teológicamente correcto. Por ejemplo, los latinistas usan el Espíritu Santo. Es una palabra alemana, ¿verdad? Geist, correcto. El Espíritu Santo no es un fantasma, ¿sabes? Un fantasma es algo como un fantasma o algo así. Así que espíritu es más preciso que fantasma. Tengo un comentario, pero me gustaría escuchar tu respuesta y que sea rápida. Quizás, primero está en nuestra charla inicial sobre el principio de la vida y el universo. ¿Y cómo? Somos seres inmortales, no seres eternos. Correcto, correcto. Esto lo hace aún más asombroso, creo, que estos actos divinos que Jesús puede crear en nosotros a medida que cooperamos con Él. Existen en la eternidad, y esto de alguna manera parece implicar que existen antes de que siquiera fuéramos concebidos en la realidad. Y podemos decir eso. Pero me pregunto si podrías comentar sobre cómo podemos entender eso. Sí, es retroactivo. Así que básicamente, Cristo en su única vida humana en la tierra abarcó, encarnó. Se asimiló con y divinizó al hacerlo toda actividad humana del pasado, presente y futuro en su única existencia terrenal. Ahora, ¿cómo lo hizo? Su voluntad divina que no tiene ni principio ni fin, que es común al Padre y al Hijo, tienen una sola voluntad, no tres, en su única persona divina, que es distinta del Padre y del Espíritu. Se encarnó y asumió, es decir, la voluntad divina y la segunda persona de la Trinidad asumió una naturaleza humana sin una persona humana. Pero la persona divina y la voluntad divina asumieron solo una naturaleza humana. Esa naturaleza humana está unida, entrelazada, fusionada, injertada con nuestra naturaleza. Es la misma. Así que cuando Cristo asumió nuestra naturaleza humana, asumió la naturaleza humana de todos. Al igual que cuando Adán pecó, todos sufrieron el pecado original. Así como el pecado entró en el mundo por Adán, Cristo tuvo que eliminarlo. Así como fuimos infectados por el pecado original por un hombre, así Cristo, un hombre, tuvo que eliminarlo. Por eso los sacerdotes son hombres, debido al pecado original. Así que Cristo tuvo que deshacer la falta del hombre, porque Cristo era la cabeza, no él. Así que asumió una naturaleza humana masculina para ser el único sacerdote eterno, lectura y liturgia de hoy. Y al hacerlo, divinizó. Y encontramos esto en los escritos de Luisa muy a menudo. Toda actividad humana
Te voy a referir a un pasaje y luego te explicaré cómo eso permite que nuestros actos se conviertan, como dices, en inmortales, divinos, eternos. Esto proviene de volumen 12, 24 de octubre de 1918. Te daré otro pasaje que es más sucinto. Este es un poco largo. Volumen 11, 14 de agosto de 1912. Él relata: cuando estuve en la tierra, no se bajaron mis manos a trabajar la madera, martillar los clavos, ayudar a mi padre adoptivo José. Mientras hacía estas cosas con mis propias manos y dedos, creé el alma. Al llamar a otros de vuelta a la vida, divinicé y santifiqué toda actividad humana, impartiendo mérito divino a cada acción humana. Está bien, ahora, Cristo hizo eso por todos nosotros, lo que significa que tenemos al alcance de nuestros dedos, sin juego de palabras, a través de la actividad de Cristo en sus dedos, toda la gracia necesaria para vivir en el mundo divino completamente. Todo lo que falta es nuestra correspondencia. Y cuando correspondemos, Cristo está de manera trascendental operando dentro de nosotros realmente, no simbólicamente, no místicamente, realmente. Estos son los actos teatrales de Cristo. Los mismos actos que realizó en su cuerpo hace 2000 años, los está recreando literalmente ahora en el tiempo y el espacio en tu cuerpo. Cuando cooperas, corresponder a su voluntad divina. Así es como nuestros actos se vuelven inmortales, eternos, infinitos, todo lo anterior, porque están trenzados con Cristo, que es eterno, que es inmortal, que es infinito, inmortal e infinito en su humanidad y eterno en su divinidad. Así que somos ambos, pero es por virtud de la actividad de Cristo, no por virtud de la nuestra. Así que Cristo está alcanzando a las generaciones futuras, apoderándose de todos nuestros actos, actividad, y trayéndolos de vuelta dentro de su humanidad. Hace 1000 años, hizo esto antes de que naciera, y está retrocediendo 4000 años hasta Adán, abarcando, en un solo movimiento, todos los actos de los patriarcas, profetas y jueces, y trayéndolos a su única humanidad hace 2000 años. Por eso Pablo dice que Cristo vino en la plenitud del tiempo. La plenitud del tiempo significa que todo el tiempo converge en la vida de Cristo. Está bien, gracias. Gracias. La segunda parte se basa en eso, en términos de la forma en que has descrito la fluidez de la actividad de Cristo en la eternidad, que nosotros en el tiempo tenemos dificultades para concebir debido a nuestras mentes creativas y nuestros intelectos limitados. Pero, a medida que vivimos esto, esta cooperación con el Espíritu y la voluntad divina de Dios, en nuestra Iglesia, la espiritualidad de intentar soltar nuestra voluntad humana, nuestras propias ideas, y rendirnos en obediencia a Cristo es rendirse a la Iglesia. Y la Iglesia es organismo vivo que tiene despliegue continuo de plenitud de la verdad de Cristo. Así que hay esta flexibilidad, supongo, que se requiere en obediencia, para permitir que la Iglesia nos guíe, y a veces pienso que la dificultad hoy en día es que nos quedamos atrapados en una comprensión doctrinal como verdad en lugar de en obediencia. Bueno, con el vicario de Cristo, a quien Cristo dijo: lo que ates en la tierra será atado en el cielo, lo que sueltes en la tierra será soltado en el cielo. Estamos bien, en la verdad, si estamos obedeciendo a la Iglesia, porque al obedecer a la Iglesia, obedecemos a Cristo, y la plenitud de la verdad se despliega a través de eso. No está escrito. Así es, absolutamente. Cristo nunca opera sin la Iglesia y los sacerdotes, y se lo dice a Luisa. En las Sagradas Escrituras, el sacerdocio, la Iglesia, nunca opera sin estos tres. Muchas gracias. Muy buenas ideas.
Gracias. Tengo algunas preguntas que pueden considerarse legalistas, y probablemente lo sean. La primera, respecto a la oración o recitación de la pasión en la liturgia. ¿Tenemos que decir eso en voz alta o podemos leerlo como una oración mental para que sea realmente eficaz? En realidad, puedes hacerlo mentalmente, sí. No tienes que decirlo en voz alta. Yo lo hago bastante a menudo mentalmente, sí. Bueno, ¿cuál es? No es que yo sea un ejemplo. No soy un ejemplo a seguir, pero está perfectamente bien hacerlo. Está bien, una más, si no te importa. Me han pedido participar en un ministerio de 7 hermanas, donde tomas una hora santa un día a la semana durante un año y oras por un solo sacerdote. Encuentro eso difícil porque quiero orar en esa hora santa ante el Santísimo Sacramento. No voy allí tan a menudo. Todos los sacerdotes, ¿hay alguna manera de que pueda hacer eso y aún así orar en la voluntad divina por todos los sacerdotes? ¿O no estoy totalmente en ello? Esa es una buena pregunta. Creo que muchas personas también la tienen. El Papa Juan Pablo II, cuando participé en su misa en la capilla privada en Italia, era seminarista en ese momento. Después de la misa, él iba a su banco. Básicamente, había 2 series de bancos. Era una capilla pequeña, tal vez 10 bancos, justo lo suficiente para unas 40 o 50 personas. Y él decía la misa, y entre ambas series de bancos estaba su reclinatorio, su prie-dieu, donde se arrodillaba y oraba antes y después de la misa, así que lo veíamos desde atrás. Estaba justo frente al altar. Él oficiaba misa, regresaba, se arrodillaba en el prie-dieu unos 10 minutos, y luego venía y entraba al salón donde nos reunían y nos saludaba a todos, dándonos un rosario. Y cuando se fue, cuando todos entraron al salón, miré, quería ver el suyo, y vi que en la parte superior del banco tenía todas estas intenciones de diferentes personas, diferentes como la guerra en Rusia o digamos Afganistán, Estados Unidos. Creo que era Estados Unidos, Italia, Estados Unidos. Pero tenía todas estas intenciones y vi que él hacía este tipo de enfoque unilateral, como uno por uno. Y está bien hacerlo. Podemos decir, quiero enfocarme en esta intención. Luisa también hizo esto con su madre que estaba en el purgatorio. Pasó 3 días orando intensamente solo por su madre. Diría que oró por todos, pero específicamente por su madre. El énfasis estaba en su mamá. Y sacó a su madre del purgatorio en solo unos días. Y si no lo hubiera hecho, su madre habría estado más tiempo. Podemos hacer eso. Puedes hacer eso si estás orando por un sacerdote y todos los sacerdotes al mismo tiempo. El énfasis podría estar en un sacerdote, pero también decir, ofrezco esto por todos los sacerdotes, pero especialmente por este. Sabes, como cuando yo celebro misa, los sacerdotes celebran misa, pienso de esta manera también. Hay una intención especial, alguien dirá, ofrece esta misa por mí y tienen un tipo de misa. Pero, ¿significa eso que todas las misas son solo para ellos? Por supuesto que no, es para todos, pero de maneras especiales para ellos, porque han hecho una contribución y quieren una intención especial para que el sacerdote se enfoque de manera especial en eso mientras se enfoca generalmente en todos los demás. Así que hay la intención particular y la intención general, y todas esas pueden estar en lo divino. Eso incluye la indulgencia plenaria cuando haces la comunión por alguien, tal vez, por ejemplo. Solo puede ser por una persona, ya sea fallecida o tú mismo, no por una persona viva. Hay 2 tipos de indulgencia plenaria, la que da la Iglesia y la que Dios da a través de Faustina. Y la que Dios da a través de Faustina es solo el primer domingo después de Pascua. La que da la Iglesia se puede recibir una vez al día, pero solo se puede dar a ti mismo o a un alma fallecida. Está bien, pero ¿qué pasa si mi sacerdote me dijo que esa comunión del día tiene que ser para esa indulgencia plenaria? Parecía que él estaba indicando que no podía usar esa comunión santa para nadie más. Eso es lo que no sé. No, usarla para todos. La indulgencia es para persona, la comunión podría ser para todos. Esa es una gran respuesta. Gracias. Eso lo aclara todo. Lo aprecio.
Padre, ¿tiene tiempo para uno más? Padre, ¿uno más? Sí, si una dama vive en la divina voluntad durante mucho tiempo, y luego comete un pecado mortal, y luego va a confesión, y quiere volver a vivir en la divina voluntad, entonces el mérito que acumuló antes del pecado mortal se pierde permanentemente. No, es una enseñanza del Concilio de Trento, sí. Cuando un alma va a confesión, todas las buenas acciones que perdió con ese pecado mortal se recuperan después de la confesión. Se recuperan. Entonces, es porque los actos son eternos, que ella había hecho en la divina voluntad. Bueno, incluso antes de la voluntad divina, esta es la enseñanza de Trento del siglo XVI, que cuando una persona va a confesión, recupera todo lo que perdió antes de pecar por virtud de la absolución que lo restaura a su estado original. Esta es la enseñanza de Trento. Todo se recupera. Buena pregunta. Y eso es por virtud de Cristo. No es por virtud nuestra. Es por virtud del sacramento de Cristo. Este es el sacramento en sí, restaurando retroactivamente a nuestras almas estos méritos. El poder del sacramento tiene esa capacidad, no nosotros. De nada. Está bien. Está bien, todos. Bueno, les pediré que desmuteen y digan adiós y les daré una bendición. Dios te bendiga y te mantenga en su santa voluntad en el nombre del Padre. Padre, Dios te bendiga y del Espíritu Santo. Amén. Está bien. Buenas noches. Gracias. La era de la divina voluntad comentado teológicamente por el Padre Yosef sobre los escritos de la sierva de Dios Luisa Picarreta y el estudio del don que nos permite vivir en la divina voluntad. Bienvenidos hoy amigos en fe, con la guía del Padre Joseph Genosi. Exploremos el don que transforma al vivir la sierva de Dios, Luisa Picarreta. Sus escritos nos llevan a la verdad eterna. En la era de la divina voluntad, el amor de Dios siempre nos guiará por la senda de Luisa. En Dios confiar.